pues ¿cuántos saben que estamos viviendo los últimos días? Bueno, pues el Señor es muy claro en su palabra y en la palabra nos marca que hay un tiempo para cada cosa. Nos habla de los tiempos y las sazones. ¿Qué quiere decir eso? Cuando le dijo a los judíos, no les corresponde a vosotros saber los tiempos y las sazones. Es que la vida que Él estableció, como Él la estableció, tiene un tiempo para cada cosa. Inclusive tiene un tiempo para predicar el Evangelio, a lo que la Biblia le llama el tiempo de los gentiles. Y eso tiene un límite, que de acuerdo a la palabra o ya terminó o está agonizando. La palabra sana se está terminando. La palabra dice que llegaría el día cuando los hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino que se volverán a cuentos y a fábulas, a cosas que la palabra de Dios no dice ni enseña, en otras palabras. Entonces, Isaías 55:6 nos dice: buscad al Señor mientras puede ser hallado. ¿Qué quiere decir esto? Mientras puede ser hallado. Lo cual quiere decir que, aunque estamos en los últimos tiempos, aún tenemos tiempo, están agonizando esos tiempos, tenemos tiempo de buscarlo. Pero esos tiempos ya están terminando, repito. Jesús dijo: yo trabajo y trabajo de día. Decir de día es a la vista de todos. La iglesia predica, evangeliza, todo el mundo se da cuenta. Y dijo: viene la noche, cuando no se puede más trabajar. La noche representa la hora de las tinieblas, cuando el enemigo ya no va a permitir, al menos con libertad, que el evangelio se predique. Entonces hay un tiempo dado para la salvación. Nosotros hemos tenido el privilegio, los cristianos, que hemos sido llamados por el Señor. Fíjense bien, a veces no alcanzamos a magnificar, a visualizar el tremendo privilegio que hemos tenido de haber sido llamados por el Señor a conocerle, de haber sido llamados a salvación. A veces no alcanzamos a valorar ese llamado, no nos cae el 20, como dice, porque este llamado, esta invitación de ser salvados, de ir al cielo, requiere de un proceso. Ya hemos hablado aquí que Dios hizo al hombre bueno, inocente, puro. Después de la caída, cuando el Señor arrojó a Satanás a los lugares celestiales y vino el diablo a tentar y a molestar, casi todos los hombres se fueron detrás del pecado, al grado tal que el Señor quiso destruir, dice la Escritura, le dolió en su corazón. Pero Dios permitió algo, permitió que el hombre le multiplicó su capacidad intelectual para que conociera mejor el bien y el mal. O sea, el hombre ya no iba a ser inocente nada más, ya iba a conocer lo bueno y también iba a conocer lo malo. Para dentro de su plan de salvación, niños, para dentro de su plan de salvación, venir a decirnos cómo son las cosas y enseñarnos lo que tenemos que hacer si de veras queremos ir con Él. Y eso se llama un proceso en la vida cristiana, el cual vamos a ver así. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, versos 9 en adelante. Vamos a ir viendo la Escritura, lo que la palabra nos advierte, y después lo que conlleva ese proceso de ser llamados por el Señor. Y ahí nos vamos nosotros a identificar o a medir si vamos bien con el proceso o nos estamos rezagando. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Algunos la tienen por tardanza. ¿Qué quiere decir? Estamos en tiempos donde nos vamos a encontrar personas que dicen: desde que se está acabando el mundo,
Eso no es cierto. Se muere la gente y se le acabó a ella, pero el mundo sigue. ¿Nunca han oído eso? O algo parecido. El Señor dice que vendrían en los últimos tiempos personas así. Pero Él no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Por qué no lo ha terminado el mundo? ¿Por qué no lo ha exterminado? Porque es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Él no quiere que nadie. Él dice: no quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Él quisiera que todos vayamos al cielo, pero ya hemos dicho aquí, Él no puede llevar manzanas podridas, que por su voluntad deciden estar podridas, porque Él diseñó su palabra de poder para que nosotros podamos ser transformados realmente, si queremos serlo. Pero si amamos el pecado más que lo que Dios nos ofrece, no hay manera. Nos engañamos solos. Entonces, no queriendo, Él está retardando ese no queriendo que nadie perezca. No se refiere a la muerte física, se refiere a la muerte espiritual, que nos aparta de Dios por la eternidad. No queriendo que nadie perezca, sino que todos, eso es el deseo del Señor, que todos procedan al arrepentimiento. Sin embargo, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. O sea, de repente no nos vamos a dar cuenta ni a qué horas. Es lo que está diciendo. Uno no sabe cuándo un ladrón va a entrar a la casa. Si supiera, pues uno se previniera. Y por eso el Señor nos advierte que deberíamos estar siempre prevenidos. Comparando como si va a venir un ladrón en la noche que no nos damos cuenta a qué horas, pues mejor estar prevenidos. No sabemos a qué hora va a venir el Señor, deberíamos estar prevenidos. Porque Él nos va a encontrar de una forma, nos va a encontrar dentro o nos va a encontrar fuera. Y depende de la situación que nos encuentre, es lo que vamos a recibir: salvación o perdición eterna. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Todo, una vez levantando el Señor a la iglesia, todo lo que quede lo va a destruir. En la ira de Dios y después destrucción. Los elementos ardientes, dice más adelante, lo vamos a ver. Puesto que estas cosas han de ser desechadas, ¿cómo no? O sea, todo lo material, todo lo que encierra la tierra, la vida en la tierra, la materia, todo va a ser destruido. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas. Aquí debo hacer un paréntesis, que el diablo está engañando a la iglesia con un paraíso terrenal que hay que conquistar y hay que trabajar por él, que los 7 montes. Pues, alguien dígame en la Biblia dónde están esas mentiras. Jesús dijo bien claro: mi reino no es de este mundo. Pero desafortunadamente son miles y miles y miles y miles que siguen a esta gente, a falsos apóstoles, falsos profetas, porque no leen la Biblia, porque no se basan en conocer la palabra, sino en lo que oyen. Entonces van a ser engañados muchos. Sin embargo, estas cosas van a ser desechas, dice el Señor. ¿Cómo no deben vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Ahí está el primer punto. Dios no requiere santos. Y hemos dicho muchas veces que la palabra santidad quiere decir apartado. O sea, pintar la raya con el mundo, pintar la raya con el pecado y desarrollar la vida de Dios, la santidad de Dios, sin la cual nadie nos podemos engañar. Pero Él dice muy claro: nadie verá al Señor sin santidad. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos. No dice renovados, como enseña una religión por ahí, que Dios va a restaurar todo en el paraíso. No dice renovados. No es lo mismo que yo compre un carro nuevo a que yo agarre un carro restaurado que parezca nuevo. Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Entonces, primer punto que estamos llamados a desarrollar es la fe. Ni la fe ni la justicia. Ahí lo acabamos de ver. ¿Cómo debe ser nuestra vida? La santidad. La santidad implica todo lo que mencionamos. Pero el primer punto es la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, tomando en cuenta esto,
Nos vamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Y vamos a analizar, vamos a ir recorriendo todo este pasaje. Yo te digo hasta dónde. Y ven. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersación en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación. Dios nos elige para ser ¿qué? Santificados. Apartarnos del mundo para vivir para Él. En santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Sangre es la vida. Ser rociados, Él murió, no nos va a rociar con la sangre física de Jesús. No es espíritu. Es con su vida. La vida está en la sangre. ¿Sí? Dios quiere que nos llenemos de la vida de su Hijo. Esa es la santificación. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicados. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo, fíjense bien, nos hizo renacer. Dice el Señor que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo camino en el mundo allá afuera, en mi vida normal, ya lo sabemos, todo nos da igual. Me gusta esto, órale, lo agarro. Y aquello, órale, le entro. Y porque no tenemos discernimiento. Y caemos en muchas cosas que no convienen, que después nos causan dolor y problemas. Pero cuando venimos a la santificación, ¿sí? El Señor nos hace renacer, nos hace volver a nacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva. ¿Cuál es la esperanza de los hijos de Dios? ¿Cuál es la esperanza más grande que tenemos? A ver, alguien diga. La vida eterna. La vida eterna. Compartir la vida con Él por la eternidad. En ese reino que ni siquiera, dice la Escritura, ni siquiera podemos imaginar, dice, que nadie ha oído, nadie se le ha ocurrido siquiera imaginar o pensar lo que Dios tiene reservado para los que le amamos. Juan dijo en el Apocalipsis, calles de oro, mar de cristal, puertas de perlas, pero como dice también que nadie puede pensar o imaginar. Yo oí un predicador que dijo que probablemente algunos le van a reclamar a Juan. Oye, tú dijiste que puertas de perlas, mar de cristal y calles de oro, y que esto es mucho más hermoso. Y va a decir Juan, bueno, yo les comparé con lo más caro, lo más hermoso que ve en la tierra, no hay más con qué comparar. Pero yo me pongo a pensar, nunca he estado, la verdad, pero me encantaría estar en esos lugares que pasan en la televisión, como en Chiapas, donde se ven agua azul corriendo, donde se ven cascadas, donde se ven guacamayas, donde se ven monos brincando en los árboles. Yo me imagino que en un lugar así sería una delicia. Simplemente yo vi en Palme hace unos días y estar en la orilla de ese mar tan tranquilo transmite una paz, algo muy diferente al bullicio de la ciudad. Imagínense en un lugar así lleno de naturaleza, sería maravilloso, pero no es absolutamente nada comparado con las cosas que Dios tiene reservadas para los que le amamos, dice. Y Él nos hizo renacer para esa esperanza, para obtener eso. Eso es lo que debe movernos a los hijos de Dios. Eso es lo que debemos visualizar. Más que nada, estar con Él. Estar con Él. Dice el Señor que si nosotros lo amamos, si Él nos ama, perdón, es porque, ¿por qué? Perdón, si nosotros lo amamos es porque Él nos amó primero. Y amor, dice un dicho mundano, ¿amor con qué se paga? Yo necesito realmente comprender el amor de Dios para poder obtenerlo y quererlo. Eso de amor a primera vista es una mentira. Yo nunca he creído en eso. Yo creo que hay atracción a primera vista, pero amor, necesita uno conocer a la persona.
A veces he dado este testimonio de que una vez leí, y mi defecto es que desde que aprendí a leer no paro de leer. Me encanta, es mi hobby preferido. Y cuando a veces estoy en el baño, si no hay más, pues un periódico, una revista. Hasta de esas de chismes. Leí una vez que Miguel Bosé, yo creo que todos saben aquí quién es Miguel Bosé, uno de sus clubes de fans en España, había una muchacha que, Miguel Bosé, enamoradísima de Miguel Bosé, su amor platónico, y Miguel Bosé para allá, Miguel Bosé para acá, presidenta de un club de fans. Pues un día le tocó como premio ir a comer con Miguel Bosé, a cenar o comer con Miguel Bosé. Bastó una comida con Miguel Bosé para que ella cambiara su opinión y dijera que el Miguel Bosé era el patán más grande que había conocido en toda su vida. Entonces, ¿dónde está el amor a primera vista? Uno lo conoció y se decepcionó totalmente. Ahora, cuando alguien atrae y empieza a sembrar cosas buenas, pues sí se va dando ese enamoramiento. Por eso es que el Señor quiere que lo conozcamos. Él no admite segundos lugares. No admite. Porque cualquier cosa que nosotros le demos el primer lugar antes que Él se va a convertir en un ídolo y el diablo la va a usar para causarnos problemas. No es que Dios sea un Dios yo primero, sino no, Él no nos necesita. Esa es la realidad. Somos como polvo delante de Él, pero somos su creación y Él nos ama y se siente responsable por nosotros. Pero hay algo tremendo que yo siempre he dicho, que lo más grande que nos dio es lo que más daño nos hace: libre albedrío. Entonces Él sabe que solamente amándolo a Él, buscándolo a Él, obedeciéndolo a Él por sobre todas las cosas, vamos a poder tener victoria. Y el diablo no va a tener ninguna cosa con que destruirnos. Él no admite otra cosa más que en primer lugar. Ahora, cuando está Él primero, en primer lugar, todo lo demás se acomoda. Créanme, todo lo demás se acomoda. Yo les digo, yo hace unos días les compartí dos ídolos que yo tenía, mi madre y mi hija mayor. Y les dije que me llegaron a provocar un llanto que en mi vida yo no he conocido ese llanto, más que con ellas dos. Un llanto que sentí que me salía desde las entrañas. Y el Señor un día me dijo en la iglesia: las pusiste antes que a mí. Yo ni siquiera me había dado cuenta. ¿Saben por qué? Porque el corazón es engañoso más que todas las cosas. A veces ni siquiera nos damos cuenta que traemos idolitos. Pero cuando el Señor nos arranca, si nos dejamos que nos lo arranque, como duele. El Señor me dijo: las antepusiste antes que a mí. Y te digo, ese día me lo dijo bien claro, y te digo que todo lo que mis hijos pongan antes que a mí, se les va a voltear. Ahí ustedes interpreten. Por eso Dios nos prueba de diferentes formas. Y a veces nos va a probar con los seres que más amamos, o queremos amar más en esta tierra. Y a veces no es que Dios no los quiera quitar, simplemente quiere poner en orden correcto. Amo profundamente a mi hija, igual que a mis demás hijos. Amé profundamente a mi madre, pero ya no con esa idolatría. No sé si me están entendiendo. Entendiendo quién es primero. ¿Quién debe ser primero en nuestras vidas? Él nos hizo renacer para una esperanza viva. Pero esta vida nueva nos quiere resucitar de entre los muertos para vida eterna, pero eso requiere un proceso, repito. Entonces Él nos hace renacer, y cuando nos hace renacer, empieza ese proceso en nuestra vida. Y fíjense lo que Él demanda: para una herencia incorruptible. La herencia a donde vamos es incorruptible, no hay pecado, no hay dolor, no hay tristeza,
no hay carencias, no hay absolutamente nada. Imagínense un ángel que le dice a otro ángel, ¿sabes qué? Pues no tengo comida. O un ángel que le dice, ¿sabes qué? Me duele aquí, me duele allá, estoy enfermo de esto, de aquello. ¿Se imaginan eso? El cielo es perfecto. Todo eso, las carencias, todo lo que trae el pecado, lo vivimos aquí. Mucha gente dice, ¿por qué Dios no permite? Pues tenemos que conocer el pecado desde aquí para ver si eso nos agrada. Y si nos agrada, ahí seguimos adelante. Pero si no te agrada, aquí estoy yo para limpiarte, para traerte conmigo. Acá no hay nada de eso. Entonces, una herencia incorruptible, perfecta, santa, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para... Y esto no es un juego. Todos batallamos con creer. A todos el diablo viene a la mente y será cierto, y será la verdad. Por ahí alguien me dijo hace días que unos parientes le dijeron, ¿estás segura que es la verdad ahí donde vas? Le dije, ¿estás segura que el pastor tiene la verdad donde vas? Yo le dije, yo no tengo la verdad. Y ahí te dice, crees que yo tengo la verdad. Tu deber es creer la verdad, y la verdad está aquí. Y tu deber es verificar si yo estoy diciendo lo que dice aquí. Si yo estoy diciendo lo que dice aquí, entonces créelo. Aunque parezcan locuras, si aquí lo dice, esa es la verdad. La verdad no está en la religión. No está en lo que a cual pastor se le ocurre decir. Está en la palabra de Dios. Conocerás la verdad. Por eso dice el Señor, la verdad te hará libre de que lo que he sido cautivo, del sufrimiento, del dolor, del pecado. Repito, todo eso lleva un proceso. Empiezan pruebas a nuestra vida porque nuestra vida empieza a ser confrontada con aquello que antes hacíamos libremente y que no nos importaba. Como el puerquito que está ahí en el lodo. Y el Señor nos agarra, nos limpia y el propósito es limpiarnos. Por eso cuando alguien vuelve atrás dice que es como la puerca que lavada una vez lavada. Es duro, eso lo dice el Señor, no lo digo yo. Vuelve otra vez a revolcarse en el lodo. O dice también, habla también del perro que vuelve a su propio vómito. Eso es tremendo. Entonces, nosotros somos guardados por el poder de Dios, ¿mediante qué? Mientras nos mantenemos en fe. ¿Qué es fe? Es ver las cosas que no se ven como si fueran. O sea, entender que son reales, que no son un juego. Y creerle a la palabra de Dios y caminar en obediencia a ella. En todo lo que me dice. Eso es fe. Y eso es lo que nos guarda, nos mantiene en el Señor. Caminando en victoria. Cuando yo camino en obediencia. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Miren, muchos se equivocan. Era imposible para el hombre ir al cielo después de la caída. Imposible. Tenemos un enemigo muy poderoso. Pero vino el Señor, murió en la cruz, pagó el precio. Hagan de cuenta que dejó toda la mesa servida. Ya está listo para que ustedes se salven. Solamente sigan las instrucciones. Y ahí ya depende de cada uno si quiere obtener aquello que el Señor proveyó para nosotros o no le importa. Eso ya depende de cada uno. Y yo a veces oigo que algunos, a través de los años, he oído a muchos decir, Señor, yo no puedo, ayúdame. Y esa es la justificación para seguir y seguir y seguir en el pecado. No es que, ¿qué más queremos? Jesús, el Hijo de Dios, vino y murió en la cruz. Lo escupieron, lo abofetearon, le pusieron corona de espinas, le fue como en feria, sin tener ni así de culpa. Eso fue por nosotros. Todavía nos hacen milagros, todavía se manifiesta en nuestra vida. Y a veces queremos que Él haga lo que a nosotros nos corresponde. Él hizo su parte. A nosotros lo único que nos corresponde es la obediencia. Pero como que no es justo que, es como que yo le digo, Señor, hazme obedecer porque es lo que me está fallando. Tú hazme obedecer, no me ayudas.
si el Señor nos pudiera responder personalmente, diría: mi hijo, te di libre albedrío. Yo ya propicié todo para tu salvación. Tú eres el que no quieres obedecer. Porque no es en nuestras fuerzas. En nuestras fuerzas nunca vamos a poder. Pero si seguimos las instrucciones, yo necesito a Jesús. Así como un niño nace de nuevo y necesita comida para poder crecer y desarrollarse, también el niño espiritual que Dios puso en nosotros necesita alimento, necesita palabra de Dios, necesita oración, necesita comunión con otros hermanos y necesita todo eso que Dios diseñó para que podamos crecer y tener victoria. Pero a veces queremos tener un pie adentro y un pie afuera, o a veces pisar con un dedo adentro y todos los otros 9 afuera. No se puede. Tenemos que tomar en serio la invitación que Dios nos ha hecho. Somos guardados por el poder de Dios mientras creemos. ¿Y qué es creer? Es obedecer. Así de sencillo. Para poder alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día último. Esos son los requerimientos que el Señor nos va dando. En lo cual vosotros os alegráis, los hijos de Dios nos alegramos de saber que hemos sido llamados por el Señor a compartir el reino de los cielos con Él. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, fíjense parte del proceso, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. A veces cuando venimos a Cristo, como que se nos empieza a mover el mundo. ¿A cuánto les ha pasado? Y cosas que antes no pasaban, ahora siento que no siento lo duro sino lo tupido. Eso es normal, sobre todo cuando venimos del pecado, más, porque se empieza a remover todo lo viejo, que el Señor quiere quebrar con eso, y nos duele. Nosotros quisiéramos que todo estuviera bien, en paz y bien, todo como siempre. Pero dice el Señor, dijo: ya viniste a mí, ¿de veras quieres? ¿No me entregas lo que te estoy pidiendo? ¿Me están entendiendo? Eso duele. Porque los seres humanos, yo no sé qué tenemos, ahí me incluyo. Yo, ustedes me ven aquí hablando y enseñándoles cómo. Yo pasé lo mismo que ustedes. Yo me acuerdo cuando me iba a mi recámara a tirarme en la alfombra a llorar y a decir al Señor que por qué esto y que por qué aquello. Y que yo no me daba cuenta que me estaba procesando. Me estaba limpiando. El proceso duele. Pero ¿cuál es la promesa? Todo obra para bien de los que aman a Dios. Dad gracias a Dios en todo y por todo. ¿Cuántos hacemos eso? Darle gracias en todo y por todo. Que si esto pasa, gracias Señor. Que si un hijo está así, gracias Señor. Que si está pasando esto con un pariente, gracias Señor. Que si esto, gracias Señor. ¿Saben qué es lo que mueve la mano de Dios a nuestro favor? Hasta un canto lo dice. Fe mueve la mano de Dios. Cuando Dios ve que le estoy creyendo. Miren, yo lo he visto. Les digo, cuando mi hijo me dijo: la carrera que quiero para nada más está en tal escuela. 60,000 pesos el semestre en ese tiempo, a 10 por 1 el dólar, imagínense. Bueno, a 40 y tantos después subió el precio del semestre. Cada 6 meses desembolsar $4,000 para... Y no estaba en otro lugar la carrera. Pero él me dijo: papá, el único lugar donde está la carrera que quiero es en tal escuela. ¿Crees que puedas? Me dijo. Yo estaba trabajando todavía. Y le dije: no creo que pueda, amigo. Tenía muchos gastos, muchos pagos. Pero le dije: pero tenemos un Dios que todo lo puede. Vamos a orar. Él entró a esa escuela, se graduó, jamás fallamos con los pagos. Y yo estoy seguro que sucedió por una razón. Porque honré al que todo lo puede. Si yo le hubiera dicho: no, mijo, ¿cómo crees? ¿Cómo se te ocurre? Imposible, que mira y que métete ahí a la Academia Juanita de no sé qué, mejor. O sea, ¿qué estoy diciendo?
estar ahí. ¿Sí me están entendiendo? Es un ejemplo, pero aplicaciones hay muchas. Fe es lo que mueve la mano de Dios cuando queremos cosas que son buenas y que no son para mal. Pero ¿cuántos aprendemos a confiar en todo y a dejarle todo? Y a darle gracias en todo. No le estoy dando gracias porque mi familia está bien mal. Le estoy dando gracias porque yo estoy viendo a mi familia bien mal. Pero yo sé quién es Él. Y yo sé que puedo confiar en Él. ¿Me están entendiendo? Eso lleva tiempo aprenderlo. Lleva años. Miren, yo ahora entiendo. El Antiguo Testamento dice la Escritura que contiene las figuras del Nuevo. ¿Saben que en el pueblo de Israel Dios no permitía ir a la guerra a mayores si no eran mayores de 20 años? Tenían que ser mayores de 20 años para poder ir a la guerra. Pues yo me he dado cuenta que la Biblia no miente, desde luego. O sea, el Antiguo Testamento contiene las figuras del Nuevo. Yo me he fijado que por lo regular, un cristiano maduro, que entiende ya cómo son las cosas, que le ha caído el 20 de cómo son las cosas de Dios y camina en ella, que puede entrar en la guerra espiritual, sirviéndole al Señor, por lo regular es gente de más de 20 años en el Evangelio. ¿Qué estoy queriendo decir? Que no se asusten, que yo oigo gente de 2, 3 años que llora y que Señor, pastor, yo quiero, pues es como un niño acaba de nacer y como dice, yo ya quiero agarrar un fusil, yo quiero. ¿Cómo? Lleva un proceso. Tiene que aprender, tiene que crecer, tiene que desarrollarse, tiene que aprender a confiar en Dios plenamente, y eso lleva mucho tiempo. Porque estamos acostumbrados a la vida como la vemos. Y viene el diablo y nos hace travesuras y ya creemos que es el fin del mundo. Tarda mucho llegarnos a caer el 20 que Dios tiene control de todas las cosas. Y que tenemos que soltarle todo. Al decir que le soltamos todo, pero luego hacemos la señora que iba a lavar. Les digo que yo no platico chistes más que cuando ilustra. Estaba una señora con un saco grande de ropa y pasa un muchacho en un troquecito. Iba cargando el saco de ropa y él lo miró y se paró y le dijo, súbase, yo la llevo. Se paró y pues oyó que la señora le dijo, ya se subió uno con él. Y ahí va. Y de repente, oye, aquí me bajo. Y él se para y se bajó para ayudarle a bajar el saco de ropa. ¿Y qué creen que se encontró? La señora ya se iba a bajar, pero alcanzó a mirar que traía cargando o sea, le dieron un raite para que no fuera cargando el saco, y ella iba arriba del troque cargando el saco. Pues el raite le sirvió, pero no de mucho, ¿verdad? Eso es lo que hacemos muchos cristianos. Nos cuesta mucho aprender a dejar el saco, a dejárselo al Señor, a ponerlo en el camión. Señor, puedo descansar en ti, para eso viniste a mi vida, para aprender a descansar en ti. Pues el diablo ha inventado muchas cosas que dice que el reposo del sábado, eso cualquiera lo puede hacer, pero aprender a descansar en Cristo no es fácil, porque estamos acostumbrados a ver lo humano nada más, y las cosas de Dios solamente las podemos ver por fe, o sea, porque Él lo dice. Aunque yo vea lo contrario, es porque Él lo dice. Algunos nunca inclusive llegan a desarrollar eso, pero estamos llamados a desarrollar esas cosas. Nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo último, en el cual nosotros nos alegramos, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Las pruebas, dice la Biblia, ninguna disciplina, las que Dios trae a nuestra vida, es el momento de sufrir la causa de gozo. Pero después dice, vemos lo que produce el fruto apacible de justicia. Miren, Dios nos quiere limpiar de todo, por dentro y por fuera. Yo
recuerdo cuando yo era del mundo. Dirán ustedes, ¿qué te crees? Pues era del mundo, yo no me considero ya de allá. El mundo es el sistema de pecado. Y hay pecados que no se ven, dice la Escritura, otros se ven, otros que no se ven. Cuando yo conozco una persona nueva y sutilmente la escaneo, como decir, este está por abajo de mí. No lo digo, pero lo imagino. O si lo veo trajeado y lo veo así como que estoy pecando. Porque delante de Dios no hay esas cosas. Dios nos hizo, honra al que honra, pero sin verlo como que si fuera más que yo. Ni menos. Eso es todavía más peligroso. Y son cosas que Dios quiere ir limpiando. Porque nosotros estamos acostumbrados a que el mundo nos valora de acuerdo a lo que tenemos o no tenemos. Y ahí vemos afanados por tal. Yo también quiero una televisión plana de colores, yo también quiero un buen carro, yo también quiero, porque queremos competir con los demás que no nos miren chiquitos. Esos sistemas del mundo, del diablo, de la competencia. Dice la palabra de Dios que lo de Dios es una riqueza para nosotros cuando aprendemos a contentarnos con lo que tenemos. Y cuando eso pasa, entonces Él empieza a bendecir cuando cree que es el momento necesario. Miren, no creen que Dios no nos bendice porque no lo quiere hacer. El problema es que Él primero quiere arreglar el corazón. Y ahí es donde está el problema, porque muchas veces no nos dejamos. Traemos cositas que a Dios no le agradan y no nos damos cuenta. Y esa bendición, en lugar de servir para bien, serviría para mal. Dios conoce el futuro, nosotros no. Tenemos que ser procesados. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pero también el Señor hace una advertencia. Nos advierte de los tiempos tan difíciles que van a venir, de persecución y de cosas terribles, que habrá tanta maldad. Y dice que el amor se va a enfriar tanto que hace el Señor una pregunta. Dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga, o sea, cuando Cristo venga por la iglesia, dice, ¿hallará fe en la tierra? Si no tenemos un sólido conocimiento de cómo son las cosas y cómo van a venir, y que el Señor nos advierte que tenemos que mantenernos firmes en el último intento que el diablo va a hacer por apartarnos de Dios, ¿hallará fe en la tierra? ¿Nos va a hallar confiando en Él? La fe tiene que alcanzarnos para que no importa quién se caiga, yo tengo que seguir adelante. La salvación es personal. Si yo me quiero salvar, eso es personal. Jesucristo dice, a quien aman sin haberle visto. ¿Cuántos han visto a Jesús? Algunos sí, algunos que otros se les manifiesta de repente el Señor. Mi hermana, una vez me acuerdo, una de mis hermanas que te agarró gritando y llorando en la iglesia y fueron ahí vi a Jesús, vi al Señor, aquí estaba parado frente de mí con una túnica blanca y me dijo que me amaba. Yo conozco a mi hermana, no está loca. Y yo no creo que haya estado inventando. Y no es el único testimonio que yo he oído. Pero muchos no lo hemos visto, o no le han visto. Yo oí su voz, no lo vi, pero oí su voz. Pero aún sin haberle visto, es que es por fe. A Tomás le dijo, tú crees porque me has visto. Dichoso el que cree sin ver, o sea, eso es fe. A quien aman sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo vean, ustedes se alegran con gozo inefable y glorioso. Ese es el gozo del cristiano, que el mundo se puede estar cayendo a pedazos, pero yo ya aprendí que tengo el gozo de saber que le pertenezco y que voy a ir con Él. Y que nada ni nadie de lo que sucede a mi alrededor me va a apartar del amor de Dios en Cristo Jesús. Y eso produce gozo. El gozo es muy diferente a la alegría, ¿sabían? La alegría puedo amanecer hoy bien alegre, y mañana con el pico para abajo. Esas son emociones. Pero el gozo de saber a quién le pertenezco y que nada me va a apartar de Él, eso nadie lo puede quitar. Entonces, lo amamos aunque no lo veamos, nos alegramos con gozo inefable y glorioso obteniendo el fin de nuestra fe,
es la salvación de nuestras almas. Esa es la meta. Ahora, volviendo a, ya para terminar, segunda de Pedro, capítulo 3. El Señor advierte, fíjense lo que advierte, lo vamos a ver ahorita del 10, del 9 al, del 8 al 18, así lo vamos a ver rapiditamente. Segunda de Pedro. La gente dice, desde que se está acabando el mundo, pero el Señor dice, oh amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Tal pues tú puedes decir, hace 30 años que se está acabando el mundo, hace 50, para Dios tal vez son décimas de segundo y no llegan a eso. Está dando oportunidad que el mundo que todavía no oye, oiga, para que cada quien tome una decisión. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá. Sin embargo, dice, el día del Señor vendrá. Por más que esté esperando y por más que se tarde, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. O sea, todo lo que hay en la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas una vez levantando la iglesia. Así es que ese reino terrenal que predican ciertas religiones y los judíos también, la Biblia no dice eso. Puesto que todas estas cosas han de ser desechadas o deshechas, aquí está el punto. ¿Cómo no deben vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? En otras palabras, fíjense que Jesús un día le dijo, cuando nosotros conocemos las cosas que ya sabemos y no las hacemos, nos convertimos en algo que se llama religiosos. Y Jesús le dijo a los religiosos, les habló muy duro. Hipócritas, les dijo. Un hipócrita es un actor. Alguien que está tratando de ser algo que no es. Si yo soy actor y me dan una película del matón, pues voy a fingir que soy un matón. Pero yo no soy, eso no es mi vida. O si soy un corredor de autos en la película, pues estoy fingiendo que soy un corredor de autos. Pero esa no es mi vida. Al decir el Señor hipócrita a los religiosos, se está diciendo que eres un cristiano. Pero no lo eres. Eres un actor. Entonces, puesto que todas estas cosas han de ser desechadas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. Lo que quiero decir ya para terminar, que los cristianos deberíamos discernir los tiempos, porque Jesús le dijo a los religiosos, les dijo hipócritas por eso, dijo, porque ustedes, dijo, saben distinguir el tiempo, ven las nubes, dicen va a ser lluvia, va a ser esto, y ahora con los mentirólogos y los satélites, pues más fácil, ¿no? Atinarle. Saben distinguir eso, dice el Señor, pero no saben distinguir las señales de los tiempos. O sea, está diciendo, todo está escrito aquí. ¿Hasta cuándo va a terminar y cuáles van a ser las características que van a estar sucediendo? Y ustedes no saben, al parecer, cuándo. Porque no se preocupan por saber. Y eso nos puede agarrar de sorpresa. En otras palabras, es muy peligroso al decirnos el Señor que nuestra santa y piadosa manera de vivir, es muy peligroso que en lugar de ir para adelante, vayamos para atrás. El sábado les tengo una buena noticia. El viernes de oración rompimos récord. Rompimos récord. No rompimos récord. Empatamos el récord que teníamos. Los menos que habían venido a orar eran 6 personas. Éramos 6. Pues el viernes empatamos ese récord, ¿cómo la ven? Empatamos ese récord. ¿Cómo la ven? Entre más se acerca el día, ¿qué dice el Señor? ¿Qué debemos hacer? Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no deben vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? O sea, buscando más la santidad entre más se acerca el tiempo. No retirarnos más entre más se acerca el tiempo. Eso es muy peligroso.
Y yo les digo una cosa, yo no solamente predico la palabra. Uno ve noticias, ve la historia, todo está como anillo al dedo preparado ya para la persecución. Y la iglesia por su almohadita, bien a gusto. No te preocupes, nos vamos a ir con todos los zapatos, nos va a venir a levantar el Señor, eso no es para nosotros. Pues si no leen ni la Biblia, pues oyen lo que les conviene oír. Pero ahí ya depende de cada uno. Sin santidad, nadie verá al Señor. Que no nos engañemos. El Señor les bendiga. Perdón, tenemos